nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor Padre, gracias Señor porque tú eres un Dios tan fiel. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, podamos recibir este mensaje de parte de tuya, Señor, y entender el poder de la resurrección a través del poder de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice la palabra del Señor lo siguiente, miren. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, dice. Entregó, ¿qué cosa? El Espíritu. Y dice la Biblia que cuando entregó el Espíritu, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó? Digan conmigo, se levantaron, se levantaron. Y dice la palabra, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿qué ocurrió? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es historia, señores. Imagínense que 2000 años atrás, aquí en Asunción, hubiera ocurrido esto. Dirían, en la Recoleta se abrieron los sepulcros y los muertos de aquellos que estaban esperando la venida de Cristo se levantaron de la Recoleta y entraron en Asunción y se le aparecieron a muchos, dice, y se levantaron y empezaron a hablar a la gente del poder de la resurrección. Pero el poder de la resurrección es revelado a través de la muerte. Digan conmigo, la muerte. Por eso es que tenemos que entender en esta noche que nosotros, si no entendemos la muerte, nunca vamos a tener la revelación de la vida. La muerte, mis queridos hermanos, es un activador para la semilla natural y espiritual. Por eso Jesús dijo, si la semilla no cae y no muere, queda sola, queda sin propósito. Y usted es una semilla en el tiempo. Digan conmigo, yo soy una semilla en el tiempo. Porque dice, los hijos del reino son la semilla. Y usted, ¿qué quiere decir? Cuando usted muere a su voluntad, usted muere a su herencia adámica. Cuando usted muere a su genética pecaminosa, cuando usted muere al pecado como Jesús murió, entonces activamos en nosotros el poder de la resurrección. Y dice la Biblia que ocurrieron cosas muy importantes en este momento. Atienda lo que ocurrió. Cuando Jesús murió, en ese momento se partió el velo del templo, dice. En el versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice. ¿Qué quiere decir que el velo del templo se rasgó? Señores, nadie podía entrar en el lugar santísimo. Solamente una vez al año los sumos sacerdotes podían entrar donde estaba el arca, donde estaba la presencia de la gloria de Dios. Pero hoy día Jesús abrió un camino. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6. Si usted va a la palabra del Señor, va a descubrir algo muy importante como principio con la muerte de Cristo. Dice la Biblia que en el capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho santo, sumo sacerdote y para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús fue el precursor entre los hijos de los hombres. Como hijo de hombre, él entró al lugar santísimo, a la gloria de Dios. Ya no era simplemente una persona. Hoy todos tenemos acceso al lugar santísimo. Hoy todos tenemos lugar para entrar al lugar de Dios, donde Dios está, sin que tengamos que morir. Por eso dice en Hebreos capítulo, mira lo que dice en el capítulo 2,
Estamos en el capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, dice en Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan un oportuno socorro? Señores, si usted necesita socorro para su salud, si usted necesita socorro para su economía, si usted necesita socorro para cualquier circunstancia, hoy día Jesús fue el precursor. ¿Por qué? Él en su muerte rompió el velo y se partieron el sistema religioso, y hoy día todos tenemos acceso, y el poder de la muerte de Cristo produjo la resurrección. Y sabe una cosa, en 1 Corintios capítulo 15 dice la Biblia que ellos fueron la primicia. Digan conmigo, primicia, primicia. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 15, dice la palabra del Señor en el versículo 23, dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? En 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Digan conmigo, yo soy vivificado. Ahora, ¿qué es ser vivificado? 3 niveles de ser vivificado. Espiritualmente, con el acto de la conversión, cuando Cristo viene a mi vida, algo pasa en mi interior. Número 2, soy vivificado en mi mente cuando la palabra de Dios empieza a cambiar mi manera de pensar, no como el mundo natural, no como la lógica humana, no con la sabiduría temporal humana, sino como Dios piensa. Y número 3, mi cuerpo es vivificado en ese momento, activando la vida de Dios sobre todo lo que es consecuencia del pecado en mi vida. Sea enfermedad, sea dolencia, sea tristeza, angustia, dolores. Todo eso tiene que empezar a ser removido de mí en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo eso? Porque si en el Viejo Testamento Israel caminando en el desierto, viendo la gloria de Dios y aún rechazando eso, no había enfermo entre ellos, quiero decirte que hoy en el Nuevo Testamento lo podemos conseguir también nosotros. En nuestro campamento aquí no tiene que haber gente con dolencia. Decirle que está al lado, sos sano en el nombre de Jesús. Sos sano en el nombre de Jesús. Entonces, dice la Biblia en 1 Corintios 15, en el versículo 23, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo primero, aleluya. Luego, ¿quiénes son? Las primicias, los que se levantaron del Viejo Testamento. Ellos eran los que esperaban la venida, la resurrección de Cristo. Ellos eran los que estaban presos, dice, en el lugar de descanso de Abraham. Pero dice que cuando Cristo murió, se levantaron, salieron de los sepulcros y ellos fueron las primicias. ¿Y saben lo que quiere decir la primicia? La primicia anuncia la gran, super, hiper, mega cosecha que viene en la humanidad. La primicia anuncia y se menea delante de Dios los frutos que se tomaron y se cosecharon, se menea delante de Dios anunciando la gran cosecha. Y señores, hoy por la primera vez en la tierra hay casi 6.500 millones de habitantes, 6.500.000 millones de habitantes en la tierra. Nunca en la humanidad hubo tanta gente viva al mismo tiempo. Hay más gente hoy viviendo que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué Dios permitió eso? Para recibir en este momento la gran cosecha antes de la segunda venida de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto a buscar a su iglesia? La primicia. Ellos fueron las primicias. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 23, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo en este lugar? ¿Cuántos saben que Jesús viene a buscar? Dice en primera Tesalonicenses, vamos a leer mismo en 1 Corintios 15, en el versículo 51.
Miren, la segunda venida de Cristo tiene que ver en dos aspectos. Uno para buscar a su iglesia y otro para venir con su iglesia a establecer el gobierno de Dios definitivamente en la tierra. Y dice en 1 Corintios 15, versículo 51, y esto es lo que usted y yo estamos esperando, en el poder de la resurrección. Pero si estamos en Cristo, dice la Biblia en el versículo 51, he aquí os digo el misterio, no todos, dice, he aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo tengo la victoria en el poder de la resurrección, mis hermanos, por medio de Jesús.